No fue una lectura casual. Proyecto Atman llegó a mí en un momento en que las preguntas eran más densas que las respuestas. No buscaba un libro, buscaba un espejo, y lo que encontré fue un mapa del alma humana desplegado con una precisión casi quirúrgica y al mismo tiempo con una ternura desbordante. Ken Wilber no escribe para impresionar, escribe para revelar. No enseña desde la torre del saber, sino desde el centro vivo de la experiencia. Este libro no se conforma con describir el crecimiento psicológico, ni con trazar líneas de desarrollo humano como quien dibuja estructuras teóricas en una pizarra. Wilber se adentra en la anatomía de la conciencia como un explorador que ha caminado por cada uno de los territorios que describe. Sus palabras están escritas desde la vivencia, desde el haber cruzado el fuego de la fragmentación y haber regresado con la certeza de que la unidad no es una idea espiritual, es la condición natural de nuestro ser. Atman no es un concepto, es una memoria dormida. Una memoria que comienza a despertar cuando cesa el ruido mental, cuando se disuelven las máscaras, cuando incluso la identidad más espiritual ya no alcanza. Y es ahí donde el libro entra. Justo en ese umbral en que el yo individual comienza a percibir que no está solo, que no está separado, y que en su fondo más íntimo hay una vastedad que lo contiene todo. Wilber propone una cartografía del ser que integra las etapas prepersonales, personales y transpersonales, no como categorías estancas, sino como estaciones de un mismo viaje evolutivo. Desde el infante que apenas descubre que tiene un cuerpo, hasta el sabio que trasciende toda forma, cada nivel es honrado, comprendido, explicado. Lo fascinante de su enfoque es que no niega ningún nivel, lo abraza todo, porque todo es necesario en la evolución del alma. No hay atajos, no hay iluminaciones instantáneas, hay proceso, hay caídas, hay retornos. Leer Proyecto Atman es como caminar por un puente entre la psicología profunda y la mística atemporal. Wilber articula con claridad lo que muchos han experimentado, pero pocos han sabido nombrar, que las crisis del ego, las depresiones existenciales, incluso los estados de confusión espiritual, no son errores del camino, sino partes esenciales del proceso de integración. Son signos de que algo más profundo está intentando emerger. Desde esta mirada, las heridas ya no son obstáculos, son iniciaciones. Cada dolor emocional, cada sombra no integrada, cada patrón repetitivo en nuestra vida, es una oportunidad para recordar que hay algo en nosotros que no está roto, algo que no necesita arreglarse, sino ser reconocido. Ese algo es el Atman. Lo más poderoso de este libro es que no se queda en la explicación intelectual. Hay pasajes donde, sin previo aviso, las palabras se vuelven oración, o silencio, o espejo. Wilber logra tocar esa frecuencia donde uno deja de leer con la mente y comienza a escuchar con el alma. Hay frases que no se entienden con el pensamiento, sino que se sienten como un susurro que viene desde dentro. Por momentos, me encontré respirando distinto, conmovido, no por una historia emotiva, sino por una verdad que resonaba más allá de lo que podía explicar. Cuando Wilber habla del momento en que la conciencia se reconoce a sí misma en todo lo que existe, no lo hace como un iluminado que da cátedra, sino como alguien que ha llorado, temido, amado, y se ha rendido muchas veces antes de comprender. Desde una perspectiva transpersonal, Proyecto Atman no es solo un libro, es un sendero, no hacia lo alto, sino hacia lo profundo, no hacia un Dios externo, sino hacia el misterio que somos, y eso cambia todo, porque no se trata de llegar a ningún lado, se trata de recordar, de soltar la tensión de ser alguien, de dejar de buscar sentido afuera, porque uno comienza a ver que el sentido es lo que somos cuando dejamos de resistir. En el terreno terapéutico, este libro representa una revolución sutil. Nos desafía a no quedarnos en las explicaciones causales ni en los síntomas. Nos llama a mirar el fondo, a entender que el sufrimiento humano no nace solo del pasado ni de las heridas infantiles, sino de la desconexión con el ser esencial. La verdadera sanación no es quitar el dolor, sino expandir la identidad hasta que el dolor ya no defina el todo. Y es que el Atman no es una solución. Es el espacio donde todo se vuelve comprensible, donde ya no se necesita negar la sombra para abrazar la luz, donde uno puede llorar por lo perdido y reír por lo eterno en la misma respiración. Wilber habla también del desarrollo espiritual como algo que no siempre es luminoso. A veces, crecer espiritualmente significa desmontar las creencias más queridas, soltar identidades cuidadosamente construidas, atravesar el vacío y la soledad. Y ahí, en esa noche oscura, es cuando aparece la chispa. No como un espectáculo, sino como una certeza silenciosa.
la certeza de que nunca fuimos menos que el todo. Solo lo habíamos olvidado. Proyecto Atman nos recuerda que la espiritualidad no es una meta, sino un modo de vivir. Una forma de habitar cada momento con presencia, con compasión, con apertura radical. Nos invita a dejar de huir de nosotros mismos y a mirar el caos interno como un movimiento sagrado. No para entenderlo todo, sino para aprender a confiar. No puedo decir que este libro me cambió. Sería injusto. Lo que hizo fue algo más sutil. Me devolvió algo que ya era mío. Una voz que había olvidado. Una memoria antigua, profunda, sabia, que no viene del pensamiento, sino del alma. Y eso es lo que deseo que cada lector encuentre aquí. No una nueva teoría para discutir, sino una verdad para encarnar. Porque el Atman no se debate. Se respira, se siente, se vive. Y cuando eso ocurre, todo cobra sentido. No porque las circunstancias cambien, sino porque uno se reencuentra con la raíz. Y entonces, por fin, puede comenzar a vivir desde la totalidad.